tal? Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Y pues volvimos después de una temporada larga que pues, por diferentes cuestiones no habíamos podido hacer un programa. Y pues bueno, intentamos hacer uno, pero pues ocurrieron algunos problemas. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que quizás se ha vuelto un tópico. Tanto la cuestión, bueno, desde la figura que vamos a hablar hoy, que es específicamente de las brujas, un tópico para algunos cuentos de horror y pues también pues básicamente de leyendas, el folclore y pues los cuentos de hadas. Así es, hay bastante material, aunque de hecho pues digamos que en la parte literaria no ha sido tan común esta figura. Es más común, por ejemplo, las historias de fantasmas o otras figuras. Sin embargo, escogimos dos historias que nos parecen bastante interesantes y que tratan el tema de diferente forma. En mi caso, yo escogí Los sueños de la casa de la bruja de H.P. Lovecraft y Omar, compañeras de labor de Alan Moore. Entonces, bueno, comenzaré yo hablando de esta historia. No sé si la conozcan, yo espero que sí. Este es uno de los relatos, digamos, más largos hasta cierto punto de Lovecraft. No llega a ser una novela, pero sí es un cuento largo. No sé si es una noveleta, como les llaman a veces, una novela, pero pues por la extensión podría ser. Aquí, ¿qué sucede? Nos hablan de un chico que está estudiando matemáticas en Arkham, pero son matemáticas ya bastante abstractas, unas matemáticas en las que ya, digamos, va más allá el pensamiento de lo que es lo cotidiano o lo que te servirían las matemáticas para el mundo moderno. El chico, el protagonista de esta historia, este estudiante, lo que él anhela es, junto con todas estas ideas de las nuevas concepciones del tiempo, el espacio, la teoría de la relatividad de Einstein, conocer hasta qué punto estas matemáticas tan fuertes, tan abstractas, tan elevadas, lo podrían llevar a conocer otros planos del tiempo y del espacio. Para esto, aquí viene la parte interesante, se une con la leyenda de una bruja que vivía precisamente en una casa antigua del centro del pueblo. Esta bruja, a la cual se le iba a hacer un juicio, como a tantas otras mujeres, sobre todo las de Salem, que fueron las más famosas, se salva a último minuto porque la tenían encerrada en su casa en un ático y de repente pues desaparece un día. Esta leyenda de esta señora pues no cesa con esto que ocurre aquí, sino que sigue adelante, porque la gente afirma de repente que a pesar del tiempo y de todo lo que ha pasado, llegaban a ver su figura en los callejones, acompañada de lo que era un familiar, un pequeño demonio, que en este caso era una rata con cabeza de hombre, o más bien una rata con facciones de hombre, que se llamaba Brown Jenkins. Bueno, Brown Jenkins era su familiar y estaba siempre con ella, y de hecho se supone que Brown Jenkins es el que le consigue los sacrificios para que ella los inmole hacia un ser al cual adora. Aquí lo raro, o bueno, entre raro y no, la gente habla de un hombre negro o un hombre de negro al cual ella adora y que ellos piensan que es el demonio, y después sabemos que no es así. Hay otra, aquí es donde entra así como la mitología de Tulu en este caso, con la figura de Nyarlathotep, que en realidad es quien le abre las puertas a ella, que es una mujer tosca, ignorante, probablemente analfabeta, y le muestra de qué manera con ciertos símbolos ella podría atravesar tiempos y espacios, y eso es lo que le llama la atención a este chico. Entonces consigue poder habitar este ático donde era la habitación de esta mujer, y pues es un lugar muy extraño. Desde que llegamos nos dicen que es muy raro, son ángulos muy muy extraños. De por sí, bueno, ustedes saben, los áticos y estos tipos de techos de dos aguas para la lluvia, que son muy comunes en Nueva Inglaterra y en estas partes más boscosas, más frías de Estados Unidos,
pues a esto se le añade que la casa está media rara, chueca, entonces el ángulo es muy raro. Y hay una parte, además de la pequeña habitación, que llega como a una puerta que se cierra y que obviamente esta puerta pues daría literalmente al espacio exterior, o sea, a la parte de afuera de la casa. Y aquí es donde encuentra algunos símbolos de esta mujer y bueno, al vivir ahí, comienzan una serie de sueños en donde ve a esta mujer y ve a Brom Jenkins que le hablan y que le piden que viaje con ellos. Entonces lo que podría parecer un cuento tradicional de brujas donde esta mujer se le apareciera para que él se uniera a adorar al demonio y demás, pues en cierto sentido sí, pero al final de cuentas no, porque lo que hacen es viajar a otros tiempos y otros espacios. De hecho, esta puerta es la puerta, pero para recorrer lugares incluso interplanetarios. Es muy muy interesante la historia. Y de hecho, él en sus sueños, pues él piensa que en realidad nada más está pues hasta cierto punto alucinando, pues por el lugar donde vive, por el estrés de la escuela, el estudio y demás, pero en realidad nos damos cuenta de que no. Y de hecho, la gente que vive ahí, porque era como una casa muy grande y abajo pues había otros pisos y demás, le cuentan que lo han oído, que lo escuchan caminando y otras muchas cosas. Y lo más temeroso para estas personas que viven ahí, que nos mencionan que son, creo que polacos y muy católicos, que se la pasan rezando y demás. Uno de ellos creo que es un zapatero, un carnicero. Él le dice que tiene miedo porque han vuelto a ver a Brom Jenkins en las calles, y ver a Brom Jenkins es una señal de que por ahí cerca debe andar la bruja, que es su compañera. Entonces lo que ellos hacen es pues tratar de, con sus rezos y hechizos, hasta cierto punto hechizos, de que ya se vaya, pero en realidad pues ella vuelve por este muchacho, porque ese muchacho tenía esta curiosidad de saber qué le había pasado, cómo ella descubrió todo esto, y ella quiere unirlo, digamos, a la adoración hacia Nyarlathotep, y pues todo parece ir ahí y por ese camino hasta que suceden otras muchas cosas. Es una historia súper interesante porque, repito, mezcla esta idea de las brujas súper, bueno, no quiero usar tanto esa palabra, muy atrevida creo yo, porque por un lado tenemos al típico tópico de la anciana, que es esta bruja malvada pero que desaparece, que no saben qué pasó, y luego tenemos su familiar y el hombre de negro o de negro, que como ya les habíamos contado en otros programas, así se le adjudicaba este nombre al demonio, pero que al fin, que la vuelta de tuerca es que pues está todo la historia de la mitología de Tulu, y en realidad el hombre negro es Nyarlathotep, que pues quiere mostrarle como un acólito más a este chico, misterios que van más bien mezclado con esta parte muy realista que tenía Lovecraft de las nuevas teorías que le llamaba mucho la atención, sobre todo lo de Einstein, lo del tiempo, lo del espacio, porque todo esto implicaba mundos muy diferentes a los que nosotros habíamos conocido. De hecho, pues ahora con las teorías de los multiversos y demás, pues todo tendría que ver también con esto, de que en realidad tal vez viajar hacia un lugar muy lejano o hacia otro tiempo, hacia otro espacio, no significaría ir en línea recta o hacia atrás, simplemente encontrar como una conexión, una sección, y de ahí poder ir a esa parte, que es lo que pasa en esa buhardilla, en ese ático. Pero obviamente pues las cosas, pues siendo Lovecraft, no acaban tan bien, pero muy interesante historia, y creo que sobre todo eso fue lo que más me gustó, que Lovecraft toma este tópico de la bruja, como se le llamaba, con todas sus con toda sus mitología, con todos sus pues formas de construir esta figura, con lo que ellas llevan, con su mitología, y al fin y al cabo pues le da esta vuelta que es muy muy interesante, y que cumple de todas maneras con las dos cosas, porque tanto cumple con lo que Lovecraft quiere mostrar de esta mitología de Tulu y de los otros dioses. Y ya recuerdan, no sé si recuerden, pero creo que lo hemos mencionado, que Nyarlathotep es el que más puede
interactuar con los humanos, porque digamos de alguna manera puede llegar a ser el mensajero de estos dioses, y pues toma esta figura para poder crear algo diferente. A mí por eso yo creo que me encanta la historia, además de que como es Lovecraft no te lo va dando todo de un tirón, es de poco en poco. De hecho el chico cree que es sonámbulo, se amarra a la cama y de repente se da cuenta de que sus pasos llegan pero solamente hasta esa puerta que pues no llega a ningún lugar, y de ahí pues ya no supuestamente no debería pasar, pero él siempre regresa cansado, él siempre regresa exhausto, incluso a veces sucio, parece que anduvo en diversos lados. Entonces todo esto es un juego bien interesante, y pues ahora que se está retomando tanto con esto de los multiversos y que llegan a este lugar y que al inframundo y que a otro mundo y que al mundo atómico y demás, pues muy bien equilibrado con toda esta narrativa de Lovecraft. Y creo yo que si les agrada todas estas historias, como repito, pues les gustará mucho Los sueños de la casa de la bruja. Sí, pues es que en realidad es de los cuentos que cuando Lovecraft ya había como decidido lo que quería hacer. Entonces está completamente dentro de los mitos de Tulu o Yog-Sothoth, como quieran llamarlo. Y tal vez yo creo que, porque bueno, lo veremos en comparación con el otro relato del que hablemos, es que en Lovecraft esta idea de la maldad. Entonces la bruja es malvada, pero no necesita construirlo, solo sabes que es un mal que está ahí, y que lo peor de todo es que ni siquiera es que ella sea el mal mayor, sino que solo es como la puerta a este mal mayor que hay detrás. Porque con esto de las dimensiones paralelas, los viajes espaciales temporales, lo que en realidad Lovecraft nos está diciendo es ese temor al universo. Porque a final de cuentas lo que nos estamos dando cuenta es que si no existe, si ni siquiera podemos conocer totalmente nuestro universo, menos más bien nuestro planeta, pues menos el universo o el cosmos per se. Entonces creo yo que ahí es donde está eso. Y bueno, también lo interesante de Lovecraft es como que marca en esta ciudad, en Arkham, que es una ciudad que de alguna manera está maldita, pues. Entonces porque también ahí sucede el caso de Charles Dexter Ward, o sucede en Providence. En Providence. No, entonces me equivoco, perdón. Pues está esta parte de la bruja, porque aparte la bruja ya se convirtió en una leyenda urbana. Entonces, sí, lo que pasa es que en Arkham puede ser el punto de partida hacia otras historias, y también pasan muchas cosas ahí. Por ejemplo, el chico de La sombra sobre el istmo es uno de los lugares por los que pasa, y ya de ahí conoce sobre este pequeño pueblo y decide ir a visitarlo. Entonces es muy común que de Arkham partan para otros muchos lugares, para Dunwich o para otros enclaves malditos de Lovecraft, pero de que sí también pasan cosas muy raras ahí, es verdad. Sí, en realidad es eso, porque no hay este estudio de la bruja per se. Yo creo que simplemente te establece que es malo y ya. Y en realidad muchas veces no necesitas saber la construcción, porque con el hecho mismo de saber que hay un mal y que ese mal te persigue, y que si lo haces bien es suficiente. Entonces yo creo que lo que lo hace bien y lo formula muy bien, porque creo que ya hemos hablado también, porque como que Lovecraft pues al ser fanático de la literatura de horror toma esas ideas. Por ejemplo, lo que ocurre en probablemente su único cuento de fantasmas, que es una colaboración, que es El devorador de fantasmas. Es extraño, hace como juega con, o sea, tiene el fantasma pero lo cambia un poco. Su vampiro en la casa alejada, que es este ente gigante que está ahí colgado, y pues la bruja, que es esta hasta cierto punto como
pues iluminada de las matemáticas, no sé. Podría pues yo ser. creo que sí, podría ser, porque él mismo se pregunta cómo fue posible que esta mujer en su tiempo, con su limitada educación, supiera estas cosas. Para él es un misterio, y hasta después descubrimos, como tú bien lo dijiste, que ella en realidad no era el mal mayor, ella era la puerta hacia el mal mayor, o el mal superior. Sí, y en realidad pues todo esto es como depende de unos filtros, o sea, mientras, por ejemplo, en el siglo XIX las brujas eran acólitas del diablo, acá es acólita de un ente de otro lado del universo, que no sabemos realmente de dónde es. Entonces, lo interesante de Lovecraft es que hace esas nuevas versiones, pero hace bien. Sí, muy interesante, son cambios pues que tienen que ir con la nueva realidad que él estaba viviendo. Entonces, pues eso yo creo que es bastante interesante cómo él retoma todos estos tópicos y los rehace de esta manera que queda bastante bien. Y con esto pasamos a el siguiente relato. Bueno, depende de cómo lo hayan, si lo conocen, cómo lo hayan conocido. Porque originalmente Compañeras de Labor de Alan Moore es el cuento. Es un capítulo de su novela, su primera novela, que se llama La Voz del Fuego, donde pues habla de magia, de la concepción del lenguaje, de la concepción del más allá también. Y bueno, toma un capítulo para hablar de las últimas mujeres que fueron quemadas en Inglaterra por brujería. Probablemente es un hecho histórico lo que ocurre, porque pues, toma personajes históricos. Entonces, pero bueno, inclusive si fuera ficción no importa. Entonces, todo ocurre dentro de este pueblo de Northampton, donde Alan Moore nace. Eso no se nota mucho si lo lees en el cuento, es el cuento únicamente. Yo recuerdo que la primera vez que lo leí, pues venía en un compilatorio de la gótica de Valdemar, que se llama Trezo para el Diablo, y ahí venía Compañeras de Labor. Bueno, ¿qué pasa en Compañeras de Labor? Es la historia de dos mujeres que están contando mientras las están quemando en la hoguera. Entonces ellas cuentan de su vida, y aquí sí se habla más de la figura de la bruja, pues de cómo se concibe la figura de la bruja, porque pues ellas son las prostitutas, las que viven alejadas de la población, las que saben de herbolaria. Entonces, obviamente es todo aquello que la sociedad no quería aceptar, y pues obviamente que siempre querían como quitarlo. Y ya te cuenta su historia, y te cuenta lo que ocurre y todo eso. Lo interesante aquí también es que, bueno, Moore narra en primera persona y en tiempo presente, entonces pues te da esta sensación como de atemporalidad, que es muy interesante. Y esta figura de la bruja, porque luego también en algún momento habla de que se hacen como conjuros, y de que ven al hombre negro, pero que no solo lo pueden ver por el rabillo del ojo, así que nunca lo pueden ver bien completamente, y que el hombre negro es pues este hombre de negro, luego que tiene unos cuernos, que es muy muy interesante porque viene de toda esta mitología bueno, dentro de la novela viene de toda esta mitología de antigua, de las cavernas y de todo esto, y de cómo los símbolos se van reinterpretando. Y aquí en el cuento creo que eso es lo que hace, o sea, reinterpreta esos símbolos y te hace ver ahí, o sea, quizás las brujas hagan unas cosas porque sí se nota en algún momento, te mencionan que hacían conjuros y invocaban familiares que eran como animales. Y lo que te cuenta, pues, de que estos familiares pues son como pues entes que ya no tienen un cuerpo físico, entonces lo que anhelan son esos cuerpos físicos. Pero también lo que te da a entender es de ver cómo esa sociedad que tanto las está castigando o que tanto las está condenando, en realidad es la misma sociedad que acude a ellas. Y creo que eso es también muy importante, porque al final de cuentas, por ejemplo, bueno, nosotros que somos de aquí de México, es muy común oír que van a la bruja que por un amarre, que van a que les lean las cartas. O que tuvieron algún susto, o una contractura,
o algo especial que necesita una ayuda para poder sanar, que digamos no es la ayuda tradicional. Y es algo en lo que la gente cree y como que no hay tanto conflicto, entonces pues ellas podrían quedar en esta parte. Nada más que siempre el ser humano, al ser tan traicionero y tan vil, pues aunque los hayan ayudado, ellos siempre voltean pues digamos su perspectiva, y las que eran de alguna manera sus pues no sé, sus auxiliadoras, pues terminan siendo las malditas y deben ser exterminadas. Así es. Y en realidad eso es lo que ocurre aquí, o sea, lo que hacen es exterminar eso que ellos condenan, pero de lo que también se aprovecharon. Y bueno, ya les digo, el cuento está narrado como en primera persona, en presente. Entonces, inclusive te narra, por ejemplo, cuando ya se convierten en cenizas y cómo las cenizas vuelan. Y es muy, muy interesante. Sí, muy poético. Muy poético. Y yo creo, lo pueden leer así, se entiende así, pero tiene otra lectura dentro de la novela, que así también es muy interesante. Sí, porque es verdad, yo también, como dice Omar, yo lo leí primero en una compilación y es muy, muy interesante, sobre todo lo que él comenta de lo que ellas alcanzaban a distinguir con su rabillo del ojo, de los familiares. Por un lado pareciera que nada más te van a decir que pues son unas pobres mujeres que simple y sencillamente pues practicaban herbolaria, eran prostitutas, es decir, eran outsiders de la sociedad, y sin embargo después te da la idea de que en realidad sí sabían de ciertas cosas más misteriosas, y pues de todas maneras no las logra salvar. Sin embargo, como bien dice Omar, en la novela ya te da otra lectura, porque precisamente el fuego es indispensable en la novela, y por eso se llama La Voz del Fuego, obviamente, y pues es una maravilla, porque Alan Moore es un genial escritor. Entonces puedes tener múltiples lecturas, así que pues les recomendamos mucho estas dos formas de ver la figura de la bruja. Obviamente hay mucho más, está La Bruja y el Fantasma de Walter Scott, si quieren algo más, digamos, más tradicional. O está esta otra manera de ver la bruja, que es el Fresno de M.R. James. Entonces hay diferentes cosas por ahí. En la literatura no es una figura, lo repetimos, muy recurrida, la verdad que no. Igual que las momias, no hay tanta información, pero de que hay. Entonces, si quieren iniciar, estas serían como dos formas de ver esta figura. Se las recomendamos mucho. Y bueno, también pues de cierta manera los cuentos de hadas, ya sea explícitamente o no, también han hablado de esta figura de la bruja. Por ejemplo, la madrastra que se convierte en bruja, por ejemplo en Blancanieves, la anciana que vivía solitaria en el bosque, en Hansel y Gretel. Siempre la bruja no es el mal per se, sino es el mal que las personas de alguna manera quieren expulsar y quieren que se refleje en otra persona para que se quede ahí. Entonces, incluso pues yo podría decir que es como una especie de hechizo que las personas hablan, o sea, en las historias comunes, a veces en las calles, las personas que viven solas en su casa, que son ancianas y todo eso, pues generalmente muchas veces se les habla de que son brujas. Y pues ejemplos, creo que puede haber alguno, pero quizás no ha sido tan memorable como lo que dice Gaby, con lo que ocurre con las momias. Y por ejemplo, no es como los vampiros, que el vampiro hay la figura, tenemos la figura icónica y está ahí. Yo creo que quizás la única, bueno, aunque no es un cuento, que no entra en la literatura de horror, pues sería la bruja del oeste, no me acuerdo ahorita del Mago de Oz. Creo que esa es como la figura arquetípica que se quedó en el subconsciente.
Y creo que de ahí se ha tomado en mucho, o sea, bueno, también habrá otras cosas, por ejemplo, están las brujas de... ¿De Salem? No, bueno, la película que se llama Las Brujas de los 90s, que Sí, de Roald Dahl. de Roald Dahl está, por ejemplo, ese, entonces, bueno, sigue ahí, pero realmente pues no ha tenido como que su lugar tan icónico más que pues estas figuras que yo creo, porque también creo que impactó mucho para la sociedad. Sí, de que hay literatura la hay, sí hay. Nada más que lo que decimos es que no hay tanta. Pero pues buscándole uno puede encontrar diferentes modos de ver. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho un podcast que se llama 13 Mirlos, donde una mujer nos habla desde su perspectiva como una bruja blanca y cuenta diferentes historias dependiendo de la época del año. Cuenta, por ejemplo, si es invierno, cuenta historias de diferentes manifestaciones, espíritus del invierno, de la primavera, del verano, tanto de la parte céltica como de la parte de los godos y demás. Es muy muy interesante, por si les interesa. En iVoox se llama así 13 Mirlos y lo cuenta de verdad. Te imaginas perfecto que ella es una bruja blanca que vive en el bosque dedicándose a las hierbas, a sus animales, a digamos, estar bien compenetrada con la sociedad, no con la sociedad, perdón, con la naturaleza. Y creo que esta es una manera muy interesante también de aproximarse a esta figura, si les llama la atención desde esta perspectiva como más benévola y muy muy interesante, porque cuenta relatos, sobre todo estas de repente historias, no sé, de las mitologías que no son tan conocidas para nosotros porque son europeas, de la mitología vasca, bueno, obviamente de los euskeras y demás. Entonces son bien interesantes sus historias y pues por ahí andan. Entonces, pues por ahí sí recomendamos también esto. Sí, porque también está, por ejemplo, en Europa, me parece que es en Francia y en Italia, no recuerdo bien, la Befana, que es esta bruja que sale en Navidad. Ajá, entonces, sí, ella habla de la Befana. Sí, siempre hay, y en todos los relatos, o sea, si ustedes buscan relatos de horror, ajá, estos que también está la figura de Baba Yaga, pero bueno, está la figura de Baba Yaga en Rusia. Ajá, mucho más lejana, que es en Rusia. No, ella siento que cuenta más así, como ella es de España, como de Italia, de España, de lo que le queda así como un poco más cerca, de Suiza y así. No tanto de Baba Yaga, pero de todas maneras, o sea, de verdad es muy interesante escucharla. Es literal, así te imaginas que muchas de estas pobres mujeres fueron así como ella, realmente personas dedicadas a la herbolaria, que estaban muy en comunicación con la naturaleza, lo que ahorita diríamos que son los chamanes, pero en su estilo allá. Entonces pues también es otra forma interesante de llegar a esta figura mitológica. Y sí, y bueno, esta nada más es una pequeña pizca, porque pues se puede hablar muchísimo de esto. Díganos qué cuentos ustedes conocen de brujas, o por ejemplo si donde viven hay como la leyenda de esta bruja que sigue de generación en generación, como es la Befana o Baba Yaga. Cuéntenos si hay un tipo de brujas diferentes, también eso sería interesante de oír. Y pues nos vemos en el siguiente. Sí, hasta luego, que estén bien y ojalá les gusten estos relatos.